Cuando le pregunté a mi esposo qué deseaba como regalo de cumpleaños, jamás imaginé su respuesta. Quiero el divorcio. Eva, la mujer a quien siempre he amado, mi hermanastra, regresó. Fui incapaz de refutar nada en ese instante. Parecía que mi mundo se desmoronaba en cuestión de segundos. Aún así, firmé los papeles de divorcio. Oculté la noticia de mi embarazo y me marché. 5 años después, logré convertirme en la fundadora de la empresa de catering más reconocida de Madrid. Gracias a mi esfuerzo, nuestro servicio se hizo tan popular que fuimos contratados para un evento nupcial de alto perfil. No podía imaginar que los novios serían precisamente Damián, mi ex esposo, y Eva, mi hermanastra. Cuando descubrí de quién se trataba la boda, estuve a punto de renunciar al contrato. Sin embargo, la profesionalidad que había cultivado durante años me impulsó a seguir adelante. Mientras inspeccionaba el lugar, sentí un escalofrío al ver a Damián y a Eva abrazados. Pensé en dar media vuelta y marcharme, pero ellos notaron mi presencia. ¿Qué haces aquí?, preguntó Damián, alzando una ceja y apartándose de Eva con rapidez. Se suponía que la pareja quería verme, respondí intentando sonar serena. Nosotros no pedimos hablar con nadie, contestó él, notoriamente confundido. Eva, sin disimulo, esbozó una sonrisa cargada de malicia. Vaya, Elena, dijo con un matiz burlón. No me digas que eres la encargada del catering. Qué irónico. Ahora verás de cerca cómo Damián y yo nos prometemos amor eterno. Ya basta, Eva, intervino Damián con la mandíbula apretada. Eva se giró hacia él y su expresión se endureció. Noté cómo ella entrecerraba los ojos, evaluándome con aversión. Mi paciencia se agotaba, pero antes de que pudiera responderle algo, Dolores, mi asistente, irrumpió con el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué ocurre?, le pregunté, temiendo lo peor. Es Carlos, tartamudeó. Se está ahogando. Un silencio ensordecedor se apoderó de mí durante un segundo. Entonces Damián, sin pensárselo 2 veces, salió corriendo en dirección a la piscina del hotel. Reaccioné con un latido atronador en mi pecho y lo seguí, esquivando a la multitud que se amontonaba. ¡Apartaos! ¡Déjenme pasar!, grité, con el corazón desbocado. Cuando llegué, vi a Damián salir del agua cargando a mi hijo, Carlos, entre sus brazos. El niño parecía inerte, y mi alma se heló. Damián comenzó a practicarle reanimación con precisión y determinación. Vamos, amigo, susurraba él. Respira. Yo estaba de rodillas, llorando sin control. Sentí que cada segundo se hacía eterno, hasta que oí la tos ahogada de Carlos, quien expulsó el agua y comenzó a respirar. El alivio me derrumbó. Señor, héroe, balbuceó mi pequeño, aferrándose con fuerza a Damián. Ya estás a salvo, murmuró Damián, sujetándolo con cuidado. Nuestras miradas se cruzaron por encima de la cabeza de Carlos. Me sorprendió ver en sus ojos un brillo de ternura, un eco del hombre del que me había enamorado una vez. Sin embargo, la voz de Eva rompió ese instante. ¿Qué planeas con esto, Elena?, dijo, agarrándome del brazo, sin molestarse en disimular su tono acusatorio. ¿Acaso querías aparecer con este niño y forzar a Damián a algo? Suéltame, respondí, sacudiendo mi brazo con firmeza. Eres realmente... Eva contuvo las palabras, pero quedó claro que estaba furiosa. No voy a discutir contigo, musité, tomando a Carlos en brazos para revisarlo. Lo único que importa ahora es mi hijo. Eva se volvió hacia Damián con gesto cortante. Damián, ¿de verdad vas a permitir esta escena? Basta, dijo él, visiblemente molesto. Ya es suficiente por hoy. No quise escuchar más. Abrazando a Carlos, me alejé de ambos. Damián trató de detenerme. Elena, espera. ¿Esperar qué? ¿Por qué te importa ahora?, repliqué con el peso de la decepción aplastándome. Estaba agotada, emocionalmente al límite. Déjame llevar a mi hijo a casa. Damián hizo una demanda de insistir, pero supe mantenerme firme. Salí de allí con Carlos, que temblaba de cansancio y miedo. Detrás de mí, pude ver a Eva contemplándonos con una mezcla de rabia y algo que no alcanzaba a descifrar. Miedo, inseguridad. De camino a casa, Carlos se quedó dormido, extenuado por el susto. Observé su carita en el espejo retrovisor. Era tan parecido a su padre que sentí una punzada en el pecho. Damián jamás lo sabría, o al menos eso creía. Ese día, al verlo saltar a la piscina sin titubear, reviví recuerdos que preferiría haber dejado enterrados. Esa noche, después de acostar a Carlos, me encerré en mi despacho. Las paredes estaban llenas de reconocimientos y trofeos que había ganado en esos 5 años. Empresa Revelación, mejor catering de Madrid, empresaria destacada. Cada galardón era una prueba de mi resurgimiento tras la traición de Damián y Eva. Mientras revisaba por enésima vez los papeles de la boda, reparé en un detalle que se me había pasado desapercibido. Algo no cuadraba en la documentación de Eva. Era una mínima discrepancia en sus fechas de nacimiento y ciertos certificados que había entregado. Quizá nadie más prestaría atención a un desajuste de días, pero a mí no se me escapaba. Recordé el día en que Damián me pidió el divorcio. Solo dijo, Eva ha regresado. Y esas 3 palabras bastaron para derrumbar mi matrimonio de 10 años. En aquel entonces estaba tan devastada que jamás cuestioné nada. Solo quise desaparecer del mapa para no hacer el ridículo. Al día siguiente, muy temprano, llamé a mi asistente. Dolores, ¿puedes venir un momento? Ella entró a mi despacho con expresión leal, la misma con la que me había acompañado desde los inicios de mi empresa. ¿En qué puedo ayudarte, Elena? Necesito que investigues algo sobre Eva Martínez, registros escolares, historial laboral, todo lo que puedas encontrar. Y sobre todo, que sea confidencial. Dolores me miró con genuina preocupación. ¿Estás segura? ¿Has construido tanto? Tal vez sea mejor dejar las cosas como están. Bajé la vista hacia las carpetas que se apilaban en mi escritorio y suspiré. Necesito respuestas. Ha llegado el momento de desentrañar todo lo que se esconde detrás de esta boda. Con esas palabras, sellé mi determinación. Ahora que mi estabilidad y la de mi hijo estaban en juego, no permitiría más secretos ni engaños. Fuera lo que fuera que Eva ocultara, yo estaba dispuesta a descubrirlo y a hacer lo que fuera necesario para proteger lo que había logrado, y sobre todo, a mi pequeño Carlos. Me encontraba de pie frente a Eva, intentando mostrar una calma que en realidad no sentía. No te preocupes, dije con una sonrisa que buscaba restarle importancia a la situación. Solo es un protocolo de rutina para clientes VIP. Sin embargo, mientras pronunciaba esas palabras, noté que algo en mí había cambiado tras el incidente en la piscina. La reacción de Eva aquella vez, esa urgencia por mantenerme alejada de Damián, indicaba que el evento no había sido tan fortuito como querían hacerlo parecer. Durante los días siguientes, mi vida se convirtió en un torbellino. De día, me sumergía en los preparativos de la boda, reuniones con proveedores, pruebas de menú, elección de flores.
Cada aspecto requería mi atención, y servía también como pretexto para observar a Eva de cerca. A medida que pasaban las horas, reparaba en pequeños detalles, la forma en que se ponía tensa al oír cualquier mención de su pasado, cómo evadía preguntas sobre su familia, o aquellas llamadas que la alteraban visiblemente. Por las noches, mi obsesión era descifrar el enigma que rodeaba a Eva Martínez. A cada archivo que revisaba, surgían más vacíos que certezas. ¿Por qué no había casi información previa a su regreso a Madrid? ¿Por qué los nombres de sus padres aparecían registrados de manera diferente en ciertos documentos? Fue en una de esas largas noches de investigación cuando descubrí la primera grieta real en su fachada. En un antiguo diario local, aparecía un artículo de hace 6 años con la foto de una mujer que lucía exactamente como Eva, aunque figuraba bajo otro nombre. María Torres, acusada de fraude y falsificación. El caso se había cerrado de manera sospechosa, y los archivos estaban sellados. Interesante lectura, dijo de pronto la voz de Eva, sobresaltándome. Estaba parada en la puerta de mi oficina, impecable como siempre, pero emanaba una energía distinta, más tensa, más implacable. Eva, respondí, cerrando mi laptop con disimulo. No sabía que vendrías hoy. Ella mostró una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Vine a revisar algunos detalles de la boda, contestó. Pero parece que estás ocupada con otras cosas. Sentí un ligero escalofrío. ¿Cuánto tiempo llevaba ahí de pie? ¿Qué había visto en mi pantalla? Son pendientes del trabajo, contesté, intentando sonar natural. ¿Necesitas algo en particular? Eva se aproximó, y el eco de sus tacones en el suelo vacío de la oficina me recordó a un depredador que acecha silenciosamente. ¿Sabes, Elena?, dijo inclinándose sobre mi escritorio. Siempre me he preguntado por qué aceptaste planificar esta boda. ¿Sigues albergando esperanzas con Damián? Es solo un trabajo, respondí sosteniéndole la mirada. Nada más. Mientes, sentenció ella. No olvides que soy tu hermana y te conozco demasiado bien. ¿O acaso creías que podrías ocultar el asunto de tu embarazo aquella vez? Supe que había encontrado mi punto débil. Traté de mantener la compostura. Y tú siempre has sido hábil para encubrir tus secretos. Solté casi sin pensarlo. Para manipular, engañar y arruinar vidas. Su sonrisa vaciló un instante, suficiente para confirmar mis sospechas. Ten cuidado, advirtió con voz suave, pero llena de un matiz amenazante. No querrás que tu familia se exponga a incidentes lamentables, ¿verdad? Mi corazón se paralizó al recordar la inquietante situación que envolvió a Carlos en la piscina. ¿Es una amenaza? Pregunté levantándome con cautela, tratando de no exteriorizar mi rabia contenida. Considera esto un consejo fraternal. Los accidentes ocurren cuando nos distraemos con asuntos que no nos corresponden. Finalizó, y antes de salir se detuvo en la puerta. Por cierto, ten más cuidado con tus búsquedas en internet. Nunca sabes quién podría estar mirando. Se marchó, y yo me dejé caer en la silla, con la mente a toda velocidad. No solo había descubierto que la investigaba, sino que parecía insinuar que el asunto de Carlos no había sido casual. Tomé mi teléfono temblando y marqué un número que había prometido no usar a menos que fuera realmente necesario. Miguel, soy Elena. Necesito tu ayuda. Miguel y yo habíamos sido compañeros en la universidad, y ahora se había convertido en uno de los detectives privados más cotizados de la ciudad. Si alguien podía destapar la verdad sobre Eva, era él. Elena, ¿cuánto tiempo? ¿De qué se trata? Necesito que investigues a alguien. Con total discreción, le pedí sintiendo un nudo en la garganta. Y sí, tiene que ver con Eva. Hubo un breve silencio al otro lado. Ya han llegado rumores, comentó con un tono casi divertido. Dicen que Elena Ruiz, la organizadora de eventos más prestigiosa, está encargada de la boda de su ex con su hermanastra. He estado al tanto más de lo que imaginas. Miguel, hay algo muy turbio en todo esto. Necesito pruebas, no solo especulaciones. Pasaron unos segundos eternos hasta que respondió. Dame 48 horas. Y un consejo. Ten mucho cuidado, Elena. Las personas que no dudan en dañar a un niño son capaces de cualquier cosa. Colgué, sintiendo un escalofrío. Esa noche, contemplando a Carlos dormir, comprendí que debía protegerlo a toda costa. No permitiría que Eva volviera a ponerlo en peligro o que destrozara mi vida de nuevo. Regresé a mi oficina y encendí la laptop. Aún estaba abierto el artículo sobre María Torres. Al ir a cerrarlo, algo captó mi atención. En una esquina de la foto aparecía la silueta de un hombre cuyo rostro se veía borroso, pero distinguí un anillo peculiar en su mano. El mismo anillo que vi a Damián aquella mañana. De pronto, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido decía: linda foto la que encontraste. Lástima que tal vez no vivas lo suficiente para mostrarla. La amenaza era inequívoca. Pero en lugar de rendirme al miedo, sentí un extraño aplomo apoderarse de mí. Después de 5 años construyendo mi propia vida desde cero, no pensaba retroceder. Miré la imagen otra vez y, con un suspiro, decidí que era hora de pelear con todas mis fuerzas. No pensaba permitir que Eva volviera a intimidarme. En cuanto sentí la tensión en el ambiente, marqué de inmediato el número de Miguel. Miguel, necesito protección para Carlos. Dije sin rodeos, sin darle tiempo siquiera a saludar. Y la necesito ahora mismo. Del otro lado de la línea, él respondió con el mismo aplomo de siempre. Ya me he encargado de ello, Elena. Desde tu llamada anterior, 2 agentes están vigilando la casa. Por favor, mantente alerta. Su voz transmitía urgencia, pero también contenía algo más. Había encontrado una pista importante. ¿Descubriste algo? Le pregunté con el corazón acelerado. Algo grande. No puedo hablar por teléfono. Encuéntrame en el Café Arcadia dentro de 1 hora. Ven sola. Mientras conducía hacia las afueras de Madrid, no dejaba de preguntarme, ¿qué tendría que ver el anillo de la fotografía con el pasado de Eva? ¿Sería posible que Damián hubiera estado involucrado en todo eso desde el principio? Dolores, mi asistente y confidente, se había quedado con Carlos, reforzando la seguridad de la casa junto a los agentes. Nadie entrará, Elena, me aseguró con el ceño fruncido. Protegeré a tu hijo como sea. El Café Arcadia era un lugar discreto, casi siempre vacío. Cuando llegué, solo había un par de personas dispersas en las mesas. Miguel me esperaba en un rincón, con la mirada oculta tras el borde de una taza. En cuanto me senté frente a él, soltó la información sin ceremonia alguna. Martínez no existe, al menos no antes de 2018. Deslizó una carpeta sobre la mesa. Dentro había fotos, reportes y fichas policiales. Su verdadero
verdadero nombre es María Torres, explicó con el ceño fruncido, pero ese tampoco fue el único alias. Antes se hacía llamar Isabela Vega en Argentina, y previo a eso era Sofía Ramírez en Colombia. Lleva años cambiando de identidad, siempre asociada a estafas y engaños sentimentales. ¿Y Damián? Pregunté, temiendo la respuesta. Miguel apartó la taza y me miró con seriedad. El anillo que viste en aquella foto es usado por un grupo exclusivo de estafadores de alto nivel. Se hacen llamar los cazadores. Su especialidad es infiltrarse en matrimonios para desfalcar fortunas. Mi mundo se vino abajo al escucharlo. ¿Había sido mi matrimonio con Damián parte de una gran farsa? Sí, continuó Miguel. Él formaba parte, pero algo cambió cuando te conoció. Según mis fuentes, se enamoró de verdad y quiso alejarse. Eva apareció para obligarlo a volver. Porque ahora mismo la organización pretende usar tu empresa como fachada para blanquear dinero. Tu reputación en la alta sociedad de Madrid les facilita todo. Lo peor era que todo encajaba. Las insistencias de Eva en la boda, las reuniones sospechosas, los nuevos inversores que llevaban semanas tras de mí. Y hay más. Miguel bajó la voz, como si temiera ser escuchado. Eva no trabaja sola. Tiene un socio que, de pronto, un estruendo rompió el aire. Un disparo atravesó la ventana, astillando el vidrio. Miguel se desplomó, con la mano aferrada a su costado y la respiración entrecortada. Miguel, grité, arrodillándome junto a él. El pendiente, murmuró con un hilo de voz. Busca el pendiente. Antes de que pudiera decir más, sus ojos se cerraron. Alrededor, el caos se desató. Gritos, pasos desesperados, el sonido de sirenas a lo lejos. Agarré la carpeta con manos temblorosas y salí por la puerta trasera del café, evitando encontrarme con la policía que llegaba al lugar. En mi auto, la adrenalina me nublaba la vista. ¿El pendiente? Entonces lo recordé. Eva siempre lucía un par de pendientes de esmeralda que, según contaba, eran una reliquia familiar. Sin embargo, en las fotos que mostraban a María Torres, solo llevaba uno. El teléfono sonó de repente, estremeciéndome. Era Dolores. Elena, alguien intentó entrar a la casa, dijo con voz ahogada. Carlos está bien, pero trató de forzar la puerta. Era Damián. Mi corazón dio un vuelco. ¿Damián? ¿Por qué haría algo así? Pregunté sin poder creerlo. Él dice que tenía que advertirte. Insiste en que Eva no es quien dice ser, que estás en peligro. También dejó algo para ti, un pendiente de esmeralda. Todo empezó a encajar. El pendiente que faltaba. Dolores, haz lo que planeamos. Lleva a Carlos a un lugar seguro. No confíes en nadie más. ¿Entendido? Un repentino choque por detrás me lanzó contra el volante. Miré por el retrovisor y vi un todoterreno negro embistiéndome. Un destello de color esmeralda apareció reflejado en el espejo. Eva. Intenté mantener el control, pero otro golpe desestabilizó por completo el auto. Derrapé y sentí cómo el mundo daba vueltas. Lo último que vi, antes de sumirme en la oscuridad, fue aquel pendiente brillando con un destello casi siniestro. Desperté con el fuerte olor a antiséptico y el zumbido de una máquina que pitaba en algún punto de la habitación. Al parpadear, distinguí el tenue resplandor de las luces de neón y la figura de alguien sentada a mi lado. Menudo susto nos diste, querida. La voz de Eva sonaba extrañamente dulce, como un veneno disfrazado de cordialidad. El dolor me atravesó cuando traté de incorporarme. Eva, sentada en una silla impecable, me observaba con un semblante casi compasivo. En su oreja derecha relucía aquel pendiente de esmeralda. ¿Dónde está Carlos? Logré preguntar con un hilo de voz. A salvo, por el momento, respondió, sin molestarse en ocultar un deje de autosuficiencia. Aunque todo depende de ti, Elena. Quise gritar, llamar a la policía, pero Eva siguió hablando. No querrás empeorar las cosas denunciándome, ¿verdad? Sería terrible que tuvieras que pasar por otra desgracia como la de Miguel. La puerta se abrió y Damián entró con el rostro cubierto de una preocupación evidente, o fingida. Por un instante sus ojos se encontraron con los míos. ¿Culpa? ¿Arrepentimiento? Amor, deja que hable a solas con Elena, ordenó Eva, clavando la mirada en él. Tenemos unos asuntos de hermanas que resolver. Damián dudó, pero salió de la habitación. Fue entonces cuando Eva se giró hacia mí y su sonrisa desapareció, dando paso a la frialdad calculadora que conocía demasiado bien. Tú verás si cooperas o si prefieres perderlo todo, murmuró acariciando el pendiente con aire distraído. Tienes la información que Miguel te dejó. Cuéntame, Elena, ¿qué harás con ella? La amenaza flotó en el aire como un presagio. Yo cerré los puños con rabia, decidida a no dejarme vencer. En algún lugar, Carlos me necesitaba. Miguel había sacrificado su vida para destapar esta verdad. Y yo haría lo que fuera necesario para proteger a mi familia y acabar con los planes de Eva. Al otro lado de la puerta, Damián aguardaba. Algo en su mirada me decía que aún quedaba una mínima esperanza. Quizás, al fin y al cabo, los sentimientos que él confesó tener por mí fueran reales. Necesitaba la verdad y la necesitaba pronto. El tiempo se agotaba y la red de mentiras en torno a los cazadores amenazaba con atraparnos a todos. En silencio, prometí no rendirme, ni por mí, ni por Carlos, ni por la memoria de Miguel. Aunque Eva y su organización creyeran tener la última palabra, pronto descubrirían que yo no era la misma mujer que habían subestimado. Un zumbido en el pasillo anunció pasos acercándose, y comprendí que, pasara lo que pasara, la próxima jugada me pertenecía a mí. El silencio del hospital solo era interrumpido por el tenue pitido de las máquinas y el golpeteo constante de mi corazón acelerado. Eva, con su imponente presencia, me miraba desde el borde de la cama. Sus ojos destilaban la frialdad de siempre, pero ahora había en ellos un tinte de impaciencia. Quédate tranquila, murmuró, con un tono casi condescendiente. Nadie debió husmear en asuntos que no le correspondían, ni Miguel, ni tú. Sus palabras me recordaron por un instante los archivos que Miguel había reunido antes de desaparecer. Esos documentos repletos de nombres y pruebas incriminatorias. Sentí un nudo en la garganta al pensar en lo que él había descubierto sobre Eva y sus vinculaciones turbias. ¿Cómo te ocupaste de los otros? Pregunté con voz tensa, evocando historias que jamás pensé escuchar. Isabela Vega, Sofía Ramírez, tantas vidas rotas. Eva esbozó una sonrisa distante, avanzando lo suficiente como para que yo captara su amenaza. Con un movimiento veloz, rodeó mi cuello con su mano, ejerciendo la presión justa para que me costara respirar. Procura medir tus palabras, susurró. En los hospitales siempre suceden incidentes. Tal vez lo sepas bien por el caso de la piscina o el de los padres de Damián. Las imágenes de aquel pasado turbulento me golpearon. Miguel me había revelado demasiado, incluso las sospechosas tragedias que rodeaban a mi propia familia. La mención
información del accidente que había dejado a Damián huérfano todavía me dolía. Has destruido demasiadas vidas, Eva, murmuré, aunque sentía que el aire se me escapaba. Ella aflojó el agarre por un segundo, como si calibrara cuánta información realmente poseía. Se recompuso rápidamente y dejó escapar una risa seca. ¿Y de qué sirve lo que sabes? Soy la respetable Eva Martínez, a punto de casarme con uno de los empresarios más prominentes de Madrid. En cambio, tú clavó la mirada en mí. Eres solo la exesposa amargada que no supera su pasado. Apreté los dientes y recordé la última carta de Damián, donde mencionaba un pendiente de esmeralda. Ese detalle parecía crucial. Y el pendiente, ataqué al fin, tratando de mostrar más seguridad de la que sentía. El que Damián me dejó, por primera vez, vi su rostro temblar con auténtico miedo. Mientes, soltó con desdén. Damián no me traicionaría jamás. En mi interior, a pesar del dolor, esbocé una sonrisa cargada de determinación. Como cuando traicionó a los cazadores por mí, Eva retrocedió un paso, como si hubiese tocado una herida abierta. Su mirada se oscureció. No sabes nada, dijo con furia. No tienes idea de lo que está en juego. Sé que esos pendientes son mucho más que una herencia familiar, continué, mi voz sonando más firme. Son la llave de una caja donde guardas pruebas muy peligrosas. Un estruendo de cristales rotos nos sobresaltó. En la ventana apareció un agujero pequeño, y antes de que pudiéramos reaccionar, otro impacto atravesó el vidrio. Eva se lanzó al suelo mientras las balas silbaban rozándonos. ¡Maldito traidor!, gritó Eva al teléfono. Tenían que esperar mi señal. Aproveché el caos. Me arranqué los cables que me mantenían conectada a los monitores, y a pesar del dolor punzante en mi cuerpo, me incorporé. Eva estaba distraída, vociferando órdenes por el teléfono. En su oreja, el pendiente verde refulgía, atrayendo mi atención como un faro. Sin pensarlo dos veces, me abalancé y se lo arranqué. Su grito fue más de ira que de dolor. Me preparé para huir, pero la puerta se abrió de golpe. Damián apareció, seguido de Dolores, que esgrimía un arma con sorprendente determinación. Y junto a ellos, casi escondido tras las piernas de su abuelo, estaba Carlos, mi hijo, que corrió hacia mí para abrazarme. ¡Traidora!, escupió Eva con desprecio, dirigiéndose a Dolores. Te pagué para que me ayudaras. Es cierto, me pagaste, admitió Dolores, sin bajar el arma. Pero Elena me ofreció algo que tú nunca podrías. Una familia. Eva soltó una carcajada amarga. ¿De verdad creen que esto termina aquí? Los cazadores no perdonan. Irán tras ustedes y acabarán con todo. No si entregamos primero las pruebas. Intervino Damián con voz firme. Y para ello necesitamos ambos pendientes, Elena. Lo miré, sosteniendo en mi mano la joya arrebatada a Eva, preguntándome si realmente podía confiar en él, después de tantas medias verdades. Justo entonces, otro disparo silbó en el aire, esta vez impactando a Eva. La vi desplomarse mientras la sangre teñía su costado. Aún así, no dejó de reír, como si disfrutara de nuestro desconcierto. Son unos ingenuos, balbuceó con un hilo de voz. El verdadero líder está más cerca de lo que creen. Su sonrisa se congeló mientras sus ojos se cerraban. Antes de que pudiéramos reaccionar, se escucharon pasos pesados en el pasillo y voces autoritarias ordenándonos que nos quedáramos donde estábamos. La policía al fin había llegado. «¡Hay que salir de aquí!», Damián me tomó del brazo con urgencia. «¿Por qué debería creerte?», exigí, apretando a Carlos contra mí. Con solemnidad, Damián sacó de su bolsillo otro pendiente idéntico al que yo sostenía, porque descubrí quién es en realidad el líder de los cazadores, y ya viene por ti. El hospital se sumió en la penumbra cuando las luces se apagaron, dejando solo el parpadeo irregular de las de emergencia. De pronto, una risa familiar resonó en el corredor, tan intensa que el eco me heló la sangre. «Esa voz», susurré, sintiendo un escalofrío. De entre las sombras surgió, con un porte elegante y mirada calculadora, mi propio padre, Antonio Ruiz. Aquel hombre a quien todos creíamos muerto en un accidente de yate hacía 5 años. «Mi queridísima Elena», dijo con un tono casi cariñoso, «has crecido y construido algo realmente admirable. ¿Quién hubiera imaginado que tu empresa serviría tan bien a mis objetivos?» Sentí que las piernas me flaqueaban. ¿Él era el líder de los cazadores? Todo empezó a encajar. ¿De verdad pensabas que tus primeros clientes eran simples afortunados?, continuó. «Fui yo quien te abrió todas las puertas. Te di la confianza financiera para expandirte. Ahora me toca cobrar esa deuda». También se plantó firme frente a él, tratando de interponerse. «Se acabó, Antonio. Tenemos pruebas de todo. Los pendientes hablan por sí solos». «¿Estos pendientes?», replicó él mostrando un par idéntico. «Todos mis socios de alto rango los poseen. No me subestimen. Eva fue útil, pero prescindible, como lo fue Miguel, y tantos otros que se atrevieron a desafiarme». Un grupo de hombres apareció tras mi padre, todos con atuendos oscuros y dispuestos a pelear. Se escucharon entonces disparos provenientes del otro extremo del pasillo. La policía había irrumpido para detener lo que parecían operaciones ilícitas. El lugar se transformó en un caos absoluto entre gritos y balas. «¡Por aquí!», gritó Dolores, indicándonos un pasillo lateral hacia la salida de emergencia. Mi padre gritaba algo entre el estruendo, su voz perdida entre el pánico y las detonaciones. «No puedes huir de tu legado, Elena. La sangre siempre llama». Corrimos sin mirar atrás, Carlos aferrado a mí. Después de un laberinto de puertas y corredores, llegamos al estacionamiento subterráneo, donde un auto con el motor encendido nos esperaba. Dolores se puso al volante mientras Damián vigilaba la retaguardia. De pronto, frente a nosotros, surgió otra vez la silueta de Eva, herida pero sosteniendo un arma con mano firme. Su rostro estaba pálido, mas sus ojos continuaban ardiendo con rabia. «Si yo caigo, ustedes caen conmigo», amenazó, apuntando directamente a Carlos. Todo ocurrió en un segundo. Damián se lanzó a desviar el arma. El estruendo del disparo resonó en el estacionamiento, y luego se escuchó otro impacto. Al alzar la mirada, vi a Eva desplomarse con una herida letal en la frente. Detrás de ella, sosteniendo un arma humeante, estaba mi madre. «Nadie amenaza a mi nieto», dijo con frialdad, bajando el arma y dirigiéndome una mirada decidida. «Mamá», murmuré, casi sin aliento. «No hay tiempo para explicaciones. Tu padre tiene ojos en todas partes. ¡Huyan ya!», ordenó, al tiempo que se erguía para detener a los hombres que venían tras nosotros. Dolores aceleró y salimos disparados hacia la rampa, mientras yo, desde la ventanilla trasera, veía a mi madre enfrentarse a los secuaces de mi padre con una valentía que desconocía que tuviera. «¿A dónde vamos?», preguntó Dolores, maniobrando entre el tráfico. Damián, sosteniéndose el brazo herido, revisó su teléfono con un gesto de concentración. «Tengo un lugar seguro», dijo, «pero primero hay que hacer una parada importante». Lo observé con recelo y al mismo tiempo con un atisbo de esperanza. Nos adentrábamos en un camino sin retorno, pero sentía que por fin empezábamos a descubrir la verdad de
detrás de tantas sombras. Y aunque mi corazón latía desbocado, había una determinación nueva en mí: proteger a Carlos y desenmascarar por completo a los cazadores. Tal vez a la larga, esta huida precipitada sería el primer paso hacia la libertad. El murmullo de la noche madrileña me envolvía mientras repasaba, mentalmente, cada evento que nos había llevado hasta allí. Algo dentro de mí insistía en que ya conocía la verdad detrás de aquellas joyas misteriosas, los pendientes que mi familia había guardado celosamente desde hacía décadas. Sin embargo, la confirmación llegó con un solo mensaje de texto, uno que lo cambiaba todo. Los pendientes que tenemos son auténticos, Elena, dijo Damián en voz baja, y son nuestra prueba definitiva para exponer a los cazadores. Apreté los dientes al oírlo. Desde hacía semanas, una red de silencios y medias verdades pendía sobre nosotros, amenazando con desmoronarse. Entonces sentí unos deditos aferrarse a mi bata de hospital. Mami, susurró Carlos, mi hijo. El abuelo me da miedo. Me incliné para abrazarlo, intentando que no percibiera la tensión de mi cuerpo. Lo sé, mi amor, pero te prometo que pronto estaremos a salvo. De pronto, el sonido de un helicóptero irrumpió en el aire nocturno. Sus potentes focos recorrían las calles como si buscaran algo, o a alguien. No me gusta esto, comentó Damián, con la voz cargada de preocupación. Apenas es el comienzo de algo mucho más grande. Justo entonces, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. La sangre llama a la sangre, Elena, y la tuya está marcada por los cazadores. Es hora de que la princesa reclame su trono o vea arder su reino. Adjunto, había una foto, mi madre de rodillas, y mi padre apuntándole con un arma. De un momento a otro, la venganza personal se convirtió en una lucha por la supervivencia de todos los que amaba. Dolores, nuestra aliada y conductora, pisó el acelerador a fondo, atravesando las calles de Madrid con una habilidad sorprendente. El helicóptero continuaba sobrevolando la zona, pero parecía no tener una ubicación clara de nuestro paradero. Carlos, exhausto, se durmió en mis brazos, aferrado a mi camiseta. La caja fuerte está en una institución financiera internacional, explicó Damián, presionando una venda improvisada contra un corte en su brazo. Y esos pendientes son la llave para abrirla. Solo funcionan si los utiliza alguien con la sangre de la familia Ruiz. ¿Y qué contienen exactamente?, pregunté, sabiendo que la respuesta no sería sencilla. Todo, respondió él con un suspiro. Nombres, registros de transacciones fraudulentas, sobornos, víctimas. Tu padre es muy meticuloso. Conserva las pruebas como seguro para que nadie de su círculo pueda traicionarlo. Y ahora vamos a usar esa misma evidencia contra él. De pronto mi teléfono vibró de nuevo. Tienes una hora, Elena. Elige, la corona o la vida de tu madre. Junto al texto, otra foto de mi madre, esta vez con un moretón reciente en la mejilla. No puedo perderla también, murmuré, sintiendo un nudo en la garganta. No lo harás, aseguró Damián con determinación. Tengo un plan. Al llegar a la imponente torre de cristal en pleno centro de Madrid, un frío presentimiento me recorrió la espalda. A esas horas, el edificio estaba casi desierto, salvo por algunos guardias de seguridad. Recuerda, dijo Damián, los pendientes son más que simples llaves, necesitan tu ADN para funcionar. Por eso, Eva, la mano derecha de mi padre, intentó forzar un matrimonio por conveniencia y acercarse a ti. Ese fue el verdadero motivo por el que te casaste conmigo, ¿verdad? Lo encaré con la voz temblorosa. Damián bajó la mirada. Al principio sí, pero luego me di cuenta de que estaba enamorado de la verdadera Elena, no de la pieza de un plan criminal. Y por eso lo traicioné todo. El plan se suponía sencillo. Mientras yo accedía a la caja fuerte con los pendientes, Damián y Dolores crearían una distracción. Carlos se quedaría a salvo en un coche blindado, protegido por agentes de confianza de Miguel, un viejo amigo de la familia que logró mantenerse fuera de las maniobras sucias de mi padre. Tu padre espera que vayas directo a liberar a tu madre, comentó Dolores. Así que tardará en sospechar que primero vengas al banco. Pero la escena que nos recibió al entrar fue desalentadora. Un guardia yacía inconsciente en su garita, y las puertas principales estaban abiertas de par en par. Es una trampa, susurré. Por supuesto que lo es, dijo una voz familiar. Mi padre emergió desde la penumbra del vestíbulo, sosteniendo a mi madre por el brazo. Aunque estaba visiblemente agitada, mi madre mantenía una mirada firme, llena de valentía. ¡Corre, Elena!, gritó ella antes de que él la callara con un grito autoritario. No te quedes aquí, familia, murmuró mi padre con fingida decepción. Siempre tan impredecible. Uno a uno, hombres armados aparecieron de las sombras. Reconocí a varias figuras de la alta sociedad madrileña. Empresarios, políticos, todos eran parte de los cazadores. Mira lo que has provocado. Elena, continuó. Todo ese caos por negarte a aceptar tu herencia. ¿Herencia?, repliqué, con la voz teñida de amargura. ¿Te refieres a una vida basada en mentiras y traición? Me refiero al poder real, respondió, con un brillo amenazante en los ojos. Ese que se construye con influencias y secretos, no con idealismos ingenuos. Lo enfrenté con la barbilla en alto. Cada paso que di en mi empresa fue fruto de mi trabajo, no de tus maniobras sucias. Tal vez tú creaste redes de corrupción, pero mis logros son solo míos. Su semblante se endureció. Los imperios no se edifican con honestidad, hija. Se levantan con inteligencia y sacrificios. En algo tienes razón, susurré, levantando mi mano para mostrarle los pendientes. La sangre llama a la sangre. En ese instante, presioné ambos pendientes entre sí, activando un sistema que empezó a emitir un pitido electrónico. Las luces del banco parpadearon y se encendieron a plena potencia, acompañadas de un ligero zumbido. ¿Qué estás haciendo?, mi padre me miró, desconcertado. Damián dio un paso al frente. ¿De verdad pensaste que no tomaríamos precauciones? Estos pendientes no solo abren la caja fuerte, también funcionan como transmisores. Todo lo que has confesado en estos minutos ha sido enviado en vivo a las autoridades. En sincronía perfecta, las sirenas empezaron a resonar a la distancia. ¡Dispárenles!, ordenó mi padre, presa de la rabia. Pero sus hombres retrocedieron con indecisión cuando, en las pantallas de seguridad, comenzaron a aparecer sus rostros junto con pruebas irrefutables de su participación en diversos delitos. Se acabó, Antonio, dijo mi madre, liberándose de su agarre con un movimiento decidido. Has destruido demasiadas vidas. ¡Traidora!, rugió, apuntando su arma hacia ella y luego girándola hacia mí. Sentí la adrenalina bombear en mis venas. Un disparo seco resonó en la bóveda principal. Mi padre se desplomó, incapaz de continuar su ataque. Tras él, Dolores sostenía su pistola con manos firmes. A mi familia no la amenaza nadie, murmuró, sin apartar la mirada del caído. De inmediato, las puertas se abrieron y entraron las fuerzas especiales. Varios miembros de los cazadores arrojaron sus armas, comprendiendo que su red de mentiras había quedado expuesta ante todo el país. ¿Estás bien?,
Pregunté a mi madre, corriendo a abrazarla. Lo estoy. Gracias a ti. En su rostro asomaba un alivio mezclado con cansancio. Siento no haberte contado la verdad antes. Me infiltré para acabar con esta organización desde dentro. Y necesitaba que tu reacción fuera auténtica para engañar a tu padre y a sus aliados. Observé el caos a mi alrededor. Paramédicos atendían a Damián y a otros heridos, mientras que Dolores hablaba con los policías. A través de los ventanales, alcancé a ver el coche blindado donde Carlos seguía durmiendo, ajeno a la conmoción. ¿Qué pasará ahora? Le pregunté a mi madre. Ella sonrió con ternura. Ahora, mi querida hija, reconstruyes tu mundo, pero esta vez lo harás basándolo en la verdad. Me encontraba en mi nueva oficina, revisando los planes de expansión de mi empresa. Los titulares de los noticieros todavía hablaban del desmantelamiento de los cazadores y de cómo una emprendedora de catering había destapado una de las redes criminales más influyentes de Europa. En un exhibidor de cristal, descansaban los pendientes de esmeraldas, recordatorio de todo lo que habíamos perdido y ganado. Me acordé de la carta que Damián había dejado antes de unirse al programa de protección de testigos. Elena, lamento no haber sido el hombre que merecías desde el principio, pero me enorgullece haber formado parte de la mujer valiente y fuerte en la que te has convertido. Carlos tiene mucha suerte de tenerte como madre. El timbre de mi teléfono interrumpió mis pensamientos. Era Dolores. Los nuevos inversionistas han llegado, y esta vez parecen completamente legales. Miré por la ventana, contemplando el Madrid que ahora conocía mi verdadera historia. Hazlos pasar, respondí con firmeza. Todavía tengo un imperio que construir. Colgué, recordando que la mejor venganza no es derribar a quienes te hirieron, sino alzar algo más grande sobre los cimientos rotos de sus mentiras y hacerlo a tu manera.